Bien, hordas del horror, terror y nada más. Vamos a comenzar con la sesión de hoy de Terror y Nada Más en directo. Esperamos que todos estéis bien ambientados, en oscuridad total, con el sonido de vuestros cascos bien altos y dispuestos a vivir el terror y sentir el miedo todos juntos. Os recordamos por última vez en esta sesión que en la parte de abajo a la derecha tenéis el chat donde durante la emisión de nuestro programa de hoy podréis hablar con nuestras hordas y también con los miembros del equipo de Terror y Nada Más. Solo nos queda deciros que esperamos que os guste la sesión de esta noche y por supuesto que lo paséis de miedo, con miedo, en terror y nada más. Saludos avernales. Terror y Nada Más presenta. Terror y Nada Más en directo. Buenas noches, hordas del horror, terror y nada más. Son las 12 menos 20 de la noche. Bienvenidos a un mundo de horror, miedo y tinieblas. Bienvenidos al mundo de terror y nada más. Buenas noches, hordas del horror, terror y nada más. Sed bienvenidos una semana más a Miedo. Miedo es vuestro encuentro semanal con las obras más horripilantes y aterradoras de los grandes autores de la literatura universal del terror y el fantástico, con las obras escalofriantes y pesadillescas de las mentes putrefactas del equipo Terror y nada más, y por supuesto, con las obras más espantosas de vuestras mentes, las hordas del horror, terror y nada más. Nos espera una noche terriblemente angustiosa entre las tinieblas de Dunwich, un pueblo en lo profundo de Norteamérica, donde el horror y las pesadillas están a la orden del día. Para semejante viaje al miedo nos acompañan esta noche aquí en el estudio, como ya viene siendo habitual, Miguel Ángel Pulido y Celia Fernández. Bienvenidas, criaturas de la noche. ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio y Celia, ¿cómo estáis? Y muy buenas noches a todos los oyentes de Terror y Nada Más.
Espero que pasemos una noche terrorífica y pasemos mucho miedo todos juntos en esta quinta noche ya de terror y nada más en directo. ¡Que empiece el horror! Hola, buenas noches, hordas de terror y nada más. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Miguel Ángel. Estoy muy contenta de estar otra vez con vosotros aquí esta noche. ¡Que empiece el horror! Las tinieblas se ciernen sobre nosotros, hordas. El horror se desliza a vuestro lado como un visitante nocturno que os dejará sin aliento en vuestras casas o allí donde nos estéis escuchando. Poco a poco vamos penetrando en un lugar donde hace mucho tiempo estallaron los más terribles y sobrenaturales acontecimientos. Os hablamos de Dunwich, objeto principal de los horrores que viviremos esta noche aquí en Miedo. Pero antes de llegar allí, para comenzar a saborear la sangre en nuestros labios y el pánico en nuestras almas, vamos a vivir una pequeña historia de amor, una historia de un solitario asiduo de los cementerios, que en una de sus visitas cambiará su vida para siempre. Vivamos y sintamos un amor verdadero. El amor verdadero. Desde aquel fatídico día de difuntos, cada día cuando el sol comenzaba su implacable descenso dando paso a las tinieblas, cogía las llaves de mi automóvil y me acercaba al viejo cementerio de la ciudad. Al llegar, una enorme verja de hierro me daba la bienvenida, repleta de motivos macabros, de seres que ni la imaginación del mejor autor del horror podría describir. Iniciaba así mis paseos nocturnos por aquellos caminos estrechos y desvencijados, cubiertos a ambos lados de lápidas de todas las formas posibles. Algunas de ellas eran acompañadas de las más fúnebres y grotescas figuras. Ángeles que lloraban a su inquilino, lobos aterradores que cuidaban con sus enormes fauces que aquel suelo santo no fuera nunca profanado. Demonios que parecían celebrar la muerte del desdichado cadáver, que en las profundidades de aquella tumba probablemente no era más que suave polvo en un ataúd de madera corrompida. Y así muchas más estatuas y cenotafios me acompañaban en cada paseo, cada noche en el viejo cementerio de la ciudad. Qué tranquilidad se respiraba en aquel tétrico lugar. Sin duda la paz más grande de este mundo se encontraba en aquel viejo camposanto. Mis preocupaciones desaparecían de un plumazo al cruzar aquella verja y no volvían a mí hasta dejar atrás aquel magno osario coronado de esbeltos cipreses. Es curioso, pero en todas las caminatas que he disfrutado entre marmóreas tumbas nunca me encontré con nadie, o debería decir más concretamente, con casi nadie. Porque ahora te voy a revelar mi gran secreto y debes prometerme que a nadie lo desvelarás jamás. ¿Estamos de acuerdo? Bien, bien. Acércate. Aquí es donde conocí a la que ahora es mi compañera, mi musa, mi amor verdadero. Desde aquel día no me separo de ella ni un instante y lo compartimos absolutamente todo. Y lo mejor es que a ella también le encanta pasear por el viejo cementerio de la ciudad. No hay almas más felices sobre la faz de la tierra. ¿Quieres saber cómo la conocí? Claro, te lo explico en un momento y luego acabamos con lo que hemos venido a hacer. Andaba yo paseando una noche por la parte más antigua del cementerio. Seguro que la has visto, la que tiene las tumbas cubiertas de musgo y lápidas medio caídas. Sí, veo en tus ojos que sabes a lo que me refiero. Bien, continúo.
pues deambulaba yo por allí, acariciado por la luna, cuando vi unas extrañas sombras moverse por las paredes del decrépito panteón. Me extrañó al principio, pero al pensar que habría allí alguien más, se me heló la sangre. Cuando recuperé el aliento, decidí acercarme al panteón y averiguar cuál era el origen de aquellas sombras funestas. Pensé que sería algún animal despistado, y el miedo que sentí ya se había apaciguado, quizás por mi costumbre, aquellos lugares extraños y tétricos. Asomé la cabeza por la entrada al decrépito edificio mortuorio y observé que la pequeña verja de metal oxidada estaba entreabierta. Bajé los escasos escalones que daban al interior y, retirando la verja de mi camino, entré. En el interior varias esquelas labradas en la roca adornaban las paredes y por antiguas eran absolutamente ilegibles. Por un pequeño ventanuco en la parte superior penetraba en aquel momento un haz de fría luz, proveniente de la amenazadora luna llena. Quedé absorto unos instantes ante la belleza del espectáculo, entre las caprichosas sombras de huesos y crespones. Allí estaba ella. Era una mujer preciosa. Lucía un elegante vestido de noche de negro terciopelo y bastante ajustado, remarcando sus maravillosas curvas. Su pelo era largo y oscuro como la muerte, sus ojos negros como el azabache. Su sonrisa iluminaba con su gracia aquel pútrido lugar de muerte y reposo eterno. El flechazo, como te puedes imaginar, fue instantáneo. Nos fundimos en un apasionado beso que desembocó en una noche de lujuria y frenesí como jamás había experimentado en mi vida. Le susurré mi deseo de pasar el resto de mi vida con ella y pedí a Dios que no me separase jamás. Ella me dijo: ¿Lo dices en serio? Yo le grité que haría lo que fuera por no separarme de ella. Entonces me dedicó la mejor de sus sonrisas y comenzó a besarme de nuevo. Dios, qué sumamente carnosos eran aquellos labios. Me besó por el rostro, bajando poco a poco hasta el cuello. Sea tu voluntad, amor mío. Después de aquella frase sentí un dolor fuerte y agudo, que en cuestión de segundos se convirtió en el placer más extraordinario que un hombre haya sentido nunca por su amada. Pude percibir cómo ella penetraba en mi interior, recorriendo todo mi cuerpo y alma, abrasándolo de puro amor. Creo que perdí el sentido durante unos segundos, pero al volver en mí y verla y a mi lado, me sentí dichoso y supe que nunca más pasearía solo por las tinieblas del viejo cementerio de la ciudad. Desde aquella noche hemos permanecido juntos y así estaremos para toda la eternidad. Por tu cara parece que no te ha gustado la historia. Qué poco corazón tenéis los humanos de hoy en día. Mírala. Ahí viene. ¿No es preciosa? No, hombre. No te pongas a llorar. Tampoco es para tanto. En unos segundos todo habrá pasado. Ah, sangre fresca. Sentir el pálpito sanguíneo en mis labios. No te asustes por los colmillos. Relájate. Tú primero, mi amor verdadero. Gracias, mi señor. Disfruta, mi amor. ¿Han escuchado? Un amor verdadero, por Antonio Reverte Lucena. En este relato han intervenido Jordi Armisen como narrador y protagonista.
Elena Rubio como vampira. Guión Antonio Reverte Lucena. Montaje Jordi Armisen. Vampiros. Sin duda este amor es para siempre y totalmente verdadero. Lo comparten absolutamente todo, incluida la sangre de sus víctimas. Y ahora demos paso al centro de nuestros horrores de esta noche, el horror de Dunwich. En pasados programas comenzamos una biografía del autor de este estremecedor relato, el maestro Lovecraft. Ahora mi compañero Miguel Ángel os continuará aquella biografía proporcionándonos nuevos datos del autor. Adelante, Miguel Ángel. Muy bien, Antonio. Pues retomamos la biografía de Howard Phillips Lovecraft en un momento crucial de su vida, la muerte de su madre el 21 de mayo de 1921. Ocurrió después de una larga enfermedad, que algunos biógrafos suelen relacionar con la sífilis de su padre. Aunque en cualquier caso, la realidad es que la causa inmediata de la muerte fue un postoperatorio deficiente después de una intervención quirúrgica de vesícula biliar. Esta muerte provocó una fuerte conmoción en el joven Lovecraft, que contaba por ese entonces 31 años de edad. Muchos críticos consideran a la madre de Lovecraft la causante de todos los comportamientos peculiares y un tanto extravagantes que el escritor mostró durante su existencia. Parece ser que después de la muerte de Wilfield, su marido, Sarah descargó todas las frustraciones de una burguesa venida menos sobre su único hijo, sobreprotegiéndolo hasta límites demenciales y tratándolo como si fuera su único bien en la tierra, favoreciendo así el desarrollo de unas determinadas características de personalidad comunes en estos casos que condicionarían su patrón conductual mientras vivió. Entre otros aspectos destacados, prefiriendo las relaciones humanas con su pequeño entorno, que le ofrecía una mayor seguridad, antes que con un entorno social más amplio y desconocido que no controlaba debido a ese déficit de las habilidades sociales óptimas por la falta de aprendizajes adecuados en su infancia y adolescencia. La muerte de su madre y la pérdida de la riqueza familiar en 1921 le llevaron a abandonar la idea de llevar una vida dedicada a la escritura, obligándola a trabajar en pequeños encargos, que en la mayoría de las situaciones consistirían en retocar escritos de otros autores menos dotados para la escritura que él. Gracias a este tipo de trabajos, conoció a muchos de los que después formarían el llamado Círculo de Lovecraft. Entre ellos, Robert E. Howard, Clark Aston Smith, Robert Bloch, Frank Belknap Long, August Derleth y otros más. Para estos escritores y amigos, Lovecraft presentaba una gran diferencia entre su personalidad a través de las cartas frente a su forma de ser en persona. Lo definían como entusiasta y generoso, creativo, prodigio de inteligencia y con una faceta racista que no abandonó hasta los últimos meses de su vida. Y aquí lo vamos a dejar por esta noche. Ahora, y antes de comenzar a vivir el capítulo 4 del horror de Dunwich, mi compañera Celia os va a hacer un breve resumen de lo ocurrido hasta el momento en esas tierras putrefactas de Dunwich. Adelante, Celia. Así es, Miguel Ángel. Empecemos nuestro viaje poniéndonos en situación sobre cuál era el entorno de Dunwich, dónde está localizada y cuál tenebrosas son sus tierras. Después, conocimos a la gente de Dunwich de aspecto extraño y poco amigables, y especialmente a la familia Whateley. Conocimos el pasado de brujo y los rumores que corrían por el pueblo del viejo Whateley. Conocimos a su medio loca hija Lavinia Whateley. Conocimos la montaña donde de cuando en cuando se escuchan extraños y retumbantes ruidos.
conocimos el extraño embarazo de Lavinia, y conocimos a su hijo de cara de chivo y voz grotesca, aunque portentosa inteligencia, Wilbur Wateley. También vivimos retazos de las obras que de repente comenzaron en la granja Wateley, la extraña compra de ganado, las extrañas justificaciones del viejo Wateley, los rumores que iban y venían en Dunwich sobre las actividades de los Wateley en boca del vecino Earl Sawyer. Y todo esto es, en resumen, lo vivido hasta el momento. Pero el verdadero horror comienza esta noche. ¿Te atreves a vivirlo con nosotros? Hordas del horror, terror y nada más. Ha llegado el momento de temblar. Una bruma espesa se apodera de nuestro estudio y de vuestras casas. Entre esa bruma se deja ver una estrafalaria granja, donde el horror más visceral está a punto de tomar forma. Como todas las noches y más que nunca, os aconsejamos que no os separéis del grupo por nada del mundo y pase lo que pase. De hacerlo, no seremos responsables en modo alguno de vuestro destino final. ¿Escucháis cómo retumban las montañas de Dunwich? El horror nos espera. Cerrad puertas y ventanas. Apagad las luces y permaneced en la oscuridad o en la llama de una vela. Poneros los cascos y subid el volumen de vuestros equipos. Poneros cómodos allí donde estéis. Cerrad los ojos. Respirad hondo. Sentid cómo penetráis poco a poco en las tinieblas. Desde este preciso instante y hasta finalizar la noche, nuestras mentes están unidas en una sola ante el horror. Lanzad sin control vuestra imaginación y dejad que os lleve lejos de nuestro mundo. Vivamos juntos el capítulo 4 del horror de Dunwich, del maestro Howard Phillips Lovecraft. El horror de Dunwich, capítulo 4. Durante toda una década, la historia de los Wateley se mezcló inextricablemente con la existencia general de una comunidad patológicamente enfermiza que se hallaba acostumbrada a su extraña conducta y se había vuelto insensible a sus orgiásticas celebraciones de la víspera de mayo y de Todos los Santos. 2 veces al año los Wateley encendían hogueras en la cima de Sentinel Hill, y en tales fechas el fragor de la montaña se reproducía con violencia cada vez más inusitada, y tampoco era raro que tuviesen lugar acontecimientos extraños y portentosos en su solitaria granja en cualquier otra fecha del año. Con el tiempo, los visitantes afirmaron oír ruidos en la cerrada planta alta, incluso en momentos en que todos los miembros de la familia estaban abajo, y se preguntaron a qué ritmo solían sacrificar los Wateley
una vaca o un ternero. Se hablaba incluso de denunciar el caso a la Sociedad Protectora de Animales, pero al final no se hizo nada, pues los vecinos de Dunwich no tenían ninguna gana de que el mundo exterior reparase en ellos. Hacia 1923, siendo Wilbur un muchacho de 10 años y con una inteligencia, voz, estatura y barba que le daban todo el aspecto de una persona ya madura, se inició una segunda etapa de obras de carpintería en la vieja finca de los Wateley. Las obras tenían lugar en la cerrada planta superior, y por los trozos de madera sobrante que se veían por el suelo, la gente dedujo que el joven y el abuelo habían tirado todos los tabiques y hasta levantado la tarima del piso, dejando solo un gran espacio abierto entre la planta baja y el tejado rematado en pico. Asimismo habían demolido la gran chimenea central e instalado en el herrumbroso espacio que quedó al descubierto una endeble cañería de hojalata con salida al exterior. En la primavera que siguió a las obras, el viejo Wateley advirtió el crecido número de chotacabras que, procedentes del barranco de Cold Spring, acudían por las noches a chillar bajo su ventana. Wateley atribuyó a la presencia de tales pájaros un significado especial, y un día dijo en la tienda de Osborne que creía cercano su fin. Ahora chirrían al ritmo de mi respiración, así que deben estar ya al acecho para lanzarse sobre mi alma. Saben que pronto va a abandonarme y no quieren dejarla escapar. Cuando haya muerto, sabréis si lo consiguieron o no. Caso de conseguirlo, no cesarían de chirriar y proferir risotadas hasta el amanecer. De lo contrario, se callarán. Los espero a ellos y a las almas que atrapan, pues si quieren mi alma, les va a costar lo suyo. En la noche de la fiesta de la recolección de la cosecha de 1924, el Dr. Hutton de Aylesbury recibió una llamada urgente de Wilbur Wateley, que se había lanzado a todo galope en medio de la oscuridad reinante en el único caballo que aún restaba a los Wateley, con el fin de llegar lo antes posible al pueblo y telefonear desde la tienda de Osborne. Dr. Hutton, venga rápido a nuestra finca. Mi abuelo está muy enfermo. No se preocupe, Wilbur. Salgo inmediatamente. El Dr. Hutton encontró al viejo Wateley en estado agonizante, con un ritmo cardíaco y una respiración estertórea que presagiaban un final inminente. La deforme hija Albina y el nieto adolescente, pero ya barbudo, permanecían junto al lecho mortuorio, mientras que del tenebroso espacio que se abría por encima de sus cabezas llegaba la desagradable sensación de una especie de chapoteo u oleaje rítmico, algo así como el ruido de las olas en una playa de aguas remansadas. Con todo, lo que más le molestaba al médico era el ensordecedor griterío que armaban las aves nocturnas que revoloteaban en torno a la casa, una verdadera legión de chotacabras que chirriaba su monótono mensaje, diabólicamente sincronizado con los entrecortados estertores del agonizante anciano. Aquello sobrepasaba decididamente lo siniestro y lo monstruoso, pensó el Dr. Hutton, que al igual que el resto de los vecinos de la comarca había acudido de muy mala gana a la casa de los Wateley en respuesta a la llamada urgente que se le había hecho. Hacia la 1 de la noche,
El viejo Wateley recobró la conciencia y al tiempo que cesaban sus estertores, balbuceó algunas entrecortadas palabras a su nieto. Más despacio. Willy necesita más espacio. Y cuanto antes mejor. Tú creces. Pero eso aún crece más deprisa. Pronto te servirá, hijo. Abre las puertas de par en par a Yog-Sothoth, salmodiando el largo canto que encontrarás en la página. En la página 751, en la edición completa. Y luego, préndele fuego a la prisión. El fuego de la guerra no puede quemarlo. No cabía duda. El viejo Wateley estaba loco de remate. Tras una pausa durante la cual la bandada de chotacabras que había fuera sincronizó sus chirridos al nuevo ritmo jadeante de la respiración del anciano, y pudieron oírse extraños ruidos que venían de algún remoto lugar en las montañas, aún tuvo fuerzas para pronunciar una o dos frases más. No dejes de alimentarlo, Willy. Y ten presente la cantidad en todo momento. Pero no dejes que crezca demasiado deprisa para el lugar, pues si revienta en pedazos, úsale antes de que abras a Yog-Sothoth. No habrán servido de nada todos los esfuerzos. Solo los que vienen del más allá pueden hacer que se reproduzca y surta efecto. Solo ellos, los ancianos que quieren volver. Pero tras las últimas palabras, volvieron a reproducirse los estertores del viejo Wateley, y Lavinia lanzó un pavoroso grito al ver cómo el griterío que armaban las chotacabras cambiaba para adaptarse al nuevo ritmo de la respiración. No hubo ningún cambio durante una hora, al cabo de la cual la garganta del moribundo emitió el postrero vaguido. El doctor Hutton cerró los arrugados párpados sobre los resplandecientes ojos grises del anciano, mientras la varaunda que armaban los pájaros remitía por momentos hasta acabar cayendo en el más absoluto silencio. ¡Ah, muerto! Lavinia no cesaba de sollozar, en tanto que Wilbur se echó a reír sofocadamente, y hasta ellos llegó el débil fragor de la montaña. No han conseguido atrapar su alma.
Por entonces, Wilbur era ya un estudioso de impresionante erudición, si bien a su parcial manera, y empezaba a ser conocido por la correspondencia que mantenía con numerosos bibliotecarios de remotos lugares en donde se guardaban libros raros y misteriosos de épocas pasadas. Al mismo tiempo, cada vez se le detestaba y temía más en la comarca de Dunwich por la desaparición de ciertos jóvenes que todas las sospechas hacían confluir difusamente en el umbral de su casa, pero siempre se las arregló para silenciar las investigaciones, ya fuese mediante el recurso o la intimidación, o echando mano del caudal de antiguas monedas de oro, que al igual que en tiempos de su abuelo, salían de forma periódica y en cantidades crecientes para la compra de cabezas de ganado. Daba toda la impresión de ser una persona madura, y su estatura, una vez alcanzado el límite normal de la edad adulta, parecía que fuese a seguir aumentando sin límite. En 1925, con ocasión de una visita que le hizo un corresponsal suyo de la Universidad de Miskatonic, que salió de la reunión que sostuvieron lívido y desconcertado, medía ya sus buenos 6 pies y 3/4. Con el paso de los años, Wilbur fue tratando a su semideforme y albina madre con un desprecio cada vez mayor, hasta llegar a prohibirle que le acompañase a las montañas en las fechas de la víspera de mayo y de Todos los Santos. En 1926, la infortunada madre le dijo a Mamie Bishop que su hijo le inspiraba miedo. Sé multitud de cosas acerca de él que me gustaría poder contarte, Marnie. Pero últimamente pasan muchas cosas que incluso yo ignoro. Juro por Dios que ni sé lo que quiere mi hijo, ni lo que trata de hacer. En la víspera de Todos los Santos de aquel año, los ruidos de la montaña resonaron con un inusitado furor, y al igual que todos los años, pudo verse el resplandor de las llamaradas en la cima de Sentinel Hill. Pero la gente prestó más atención a los rítmicos chirridos de enormes bandadas de chotacabras, extrañamente retrasados para la época del año en que se encontraban, que parecían congregarse en las inmediaciones de la granja de los Wateley. Pasada la medianoche, sus estridentes notas estallaron en una especie de infernal baraúnda, que pudo oírse por toda la comarca, y hasta el amanecer no cesaron en su ensordecedor griterío. Seguidamente desaparecieron, dirigiéndose apresuradamente hacia el sur, a donde llegaron con un mes de retraso sobre la fecha normal. Lo que significaba tamaño estruendo nadie lo sabría con certeza hasta pasado mucho tiempo. En cualquier caso, aquella noche no murió nadie en toda la comarca, pero jamás volvió a verse a la infortunada Lavinia Wateley, la deforme y albina madre de Wilbur. En el verano de 1917, Wilbur reparó 2 cobertizos que había en el corral y comenzó a trasladar a ellos sus libros y efectos personales. Al poco tiempo, Earl Sawyer dijo en la tienda de Osborne: «Vengo de la granja de los Wateley, y adivinad, Wilbur está de nuevo haciendo obras de carpintería, como ya lo hiciera con el viejo Wateley hace unos años en la planta superior de su casa. Está tapando todas las puertas y ventanas de la planta baja, y por los ruidos que provienen del interior de la casa, parece que está tirando todos los tabiques de la planta baja, como ya hiciera con su abuelo en el piso superior. Entretanto, él se ha instalado en uno de los cobertizos, y su semblante reflejaba preocupación y miedo». La gente de la localidad sospechaba que sabía algo acerca de la desaparición de su madre, y eran muy pocos los que se atrevían a rondar por las inmediaciones de la granja de los Wateley. Por aquel entonces, Wilbur sobrepasaba ya los 7 pies de altura, y nada indicaba que fuese a dejar de crecer. ¿Han escuchado?
El horror de Dunwich, capítulo 4, por Howard Phillips Lovecraft. En este relato han intervenido Jordi Armisen como abuelo Wateley, Elena Rubio como Lavinia Wateley, Miguel Ángel Pulido como Wilbur Wateley, Daniel Pardo como Earl Sawyer, Raúl Lacasa Lázaro como Dr. Hutton, Antonio Reverte Lucena como narrador. Guión y montaje, Terror y nada más. Terror y nada más 2013. ¿Cómo estáis, hordas? Permaneced unidos. Sabemos que es duro y aterrador lo que estamos viviendo esta noche, pero es necesario llegar hasta el final de esta historia. Hechos importantes han sucedido en este capítulo, destacando la muerte del viejo Wateley. ¿Qué nos deparará el siguiente y último de esta noche? Descubrámoslo juntos, hordas. No os separéis pase lo que pase. Están despertando criaturas que ni en vuestras peores pesadillas podéis imaginar. Juntos, vivamos ahora el capítulo 5 del horror de Dunwich, del maestro Howard Phillips Lovecraft. El horror de Dunwich, capítulo 5. Aquel invierno trajo consigo el nada desdeñable acontecimiento del primer viaje de Wilbur fuera de la comarca de Dunwich. Pese a la correspondencia que venía manteniendo con la biblioteca de Widener de Harvard, la Biblioteca Nacional de París, el Museo Británico, la Universidad de Buenos Aires
y la biblioteca de la Universidad de Miskatonic, en Arkham, todos sus intentos por hacerse con un libro que precisaba desesperadamente habían resultado fallidos, en vista de lo cual a la postre acabó por desplazarse en persona, andrajoso, mugriento, con la barba sin cuidar y aquel nada pulido dialecto que hablaba, a consultar el ejemplar que se conservaba en Miskatonic, la biblioteca más próxima a Dunwich. Con casi 8 pies de altura y portando una maleta de ocasión recién comprada en la tienda de Osborne, aquel espantajo de tez trigueña y rostro de chivo se presentó un día en Arkham en busca del temible volumen guardado bajo 7 llaves en la biblioteca de la Universidad de Miskatonic, el pavoroso Necronomicon del enloquecido árabe Abdul al-Harret en versión latina de Laus Warnius, impreso en España en el siglo XVII. Jamás hasta entonces había visto Wilbur una ciudad, pero su único interés al llegar a Arkham se redujo a encontrar el camino que llevaba al recinto universitario. Una vez allí, pasó sin inmutarse por delante del gran perro guardián de la entrada, que se echó a ladrar mostrándole sus blancos colmillos con inusitado furor, al tiempo que tiraba con violencia de la gruesa cadena a la que estaba atado. Wilbur llevaba consigo el inapreciable pero incompleto ejemplar de la versión inglesa del Necronomicon del Dr. Dee que su abuelo le había legado, y nada más le permitieron acceder al ejemplar en latín, se puso a cotejar los dos textos con el propósito de descubrir cierto pasaje que, de no hallarse en condiciones defectuosas, habría debido encontrarse en la página 751 del volumen de su propiedad. Por más que intentó refrenarse, no pudo dejar de decírselo con buenos modales al bibliotecario. Henry Armitage, hombre de gran erudición y licenciado en Miskatonic, doctor por la Universidad de Princeton y por la Universidad de Johns Hopkins, que en cierta ocasión había acudido a visitarle a la granja de Dunwich y que ahora, en buen tono, le acribillaba preguntas. Wilbur acabó por decirle que buscaba una especie de conjuro o fórmula mágica que contuviese el espantoso nombre de Yog-Sothoth, pero las discrepancias, repeticiones y ambigüedades existentes complicaban la tarea de su localización, sumiéndole en un mar de dudas. Mientras copiaba la fórmula por la que finalmente se decidió, el Dr. Armitage miró involuntariamente por encima del hombro de Wilbur a las páginas por las que estaba abierto el libro. La que se veía a la izquierda en la versión latina del Necronomicon contenía toda una retahíla de estremecedoras amenazas contra la paz y el bienestar del mundo. Dios mío. No puedo creer lo que estoy leyendo. Tampoco debe pensarse que el hombre es el más antiguo o el último de los dueños de la tierra, ni que semejante combinación de cuerpo y alma se pasea sola por el universo. Los ancianos eran, los ancianos son y los ancianos serán. No en los espacios que conocemos, sino entre ellos. Se pasean serenos y primigenios en esencia, sin dimensiones e invisibles a nuestra vista. Yog-Sothoth conoce la puerta. Yog-Sothoth es la puerta. Yog-Sothoth es la llave y el guardián de la puerta. Pasado, presente y futuro, todo es uno en Yog-Sothoth. Él sabe por dónde entraron los ancianos en el pasado y por dónde volverán a hacerlo cuando llegue la ocasión. Él sabe qué regiones de la tierra hollaron, donde siguen hoy hollando, y por qué nadie puede verlos en su avance. Los hombres perciben a veces su semblante,
salvo únicamente a través de las facciones de los hombres engendrados por ellos. Y son de las más diversas especies, difiriendo en apariencia desde la mismísima imagen del hombre hasta esas figuras invisibles o sin sustancias que son ellos. Se pasean inadvertidos y pestilentes por los solitarios lugares donde se pronunciaron las palabras y se profirieron los rituales en su debido momento. Sus voces hacen temblar el viento y sus conciencias trepidar a la tierra. Doblegan bosques enteros y aplastan ciudades, pero jamás bosque o ciudad alguna ha visto la mano destructora. Kadash los ha conocido en los páramos helados, pero ¿quién conoce a Kadash? En el glacial desierto del sur y en las sumergidas islas del océano se levantan piedras en las que se ve grabado su sello. Pero ¿quién ha visto la helada ciudad hundida o la torre secularmente cerrada y recubierta de algas y moluscos? El gran Kulhu es su primo, pero solo difusamente puede reconocerlos. Y Yov-Nigurath, por su insano olor los conoceréis. Su mano os aprieta las gargantas, pero ni aun así los veis. Y su morada es una misma con el umbral que guardáis. Yog-Sothoth es la llave que abre la puerta por donde las esferas se encuentran. El hombre rige ahora donde antes regían ellos, pero pronto regirán ellos donde ahora rige el hombre. Tras el verano el invierno, y tras el invierno el verano. Aguardan pacientes y confiados, pues saben que volverán a reinar sobre la tierra. Dios, ¿qué es todo esto? ¿Qué demonios está buscando Wilbur? Al asociar el doctor Armitage lo que leía con lo que había oído hablar de Dunwich y de sus misteriosas apariciones y de la lúgubre y horrible aureola que rodeaba a Wilbur Whateley y que iba desde un nacimiento en circunstancias más que extrañas hasta una fundada sospecha de matricidio, sintió como si le sacudiera una oleada de temor tan tangible como pudiera hacerlo cualquier corriente de aire frío y pegajoso emanada de una tumba. Parecía como si el gigante de cara de chivo, enfrascado en la lectura de aquel libro, hubiese sido engendrado en otro planeta o dimensión, como si sólo parcialmente fuese humano, y procediese de los tenebrosos abismos de una esencia y una entidad que se extendía, cual titánico fantasma allende las esferas de la fuerza y la materia, del espacio y el tiempo. De pronto Wilbur levantó la cabeza y se puso a hablar con una voz extraña y resonante que hacía pensar en unos órganos vocales distintos a los del común de los mortales. Mr. Armitage, me temo que voy a tener que llevarme el libro a casa. En él se hablan de cosas que tengo que experimentar bajo ciertas condiciones que no reúno aquí. Y sería una verdadera tropelía no dejármelo sacar alegando cualquier absurda norma burocrática. Se lo ruego, señor, déjeme llevármelo a casa y le juro que nadie advertirá su falta. Ni decirle tengo que lo trataré con el mejor cuidado. Lo necesito para poner mi versión de Dee, en forma que... Se interrumpió al ver la resuelta expresión negativa dibujada en la cara del bibliotecario,
y al punto sus facciones de chivo adquirieron un aire de astucia. Armitage, cuando estaba ya a punto de decirle que podía sacar copia de cuanto precisara, pensó de repente las consecuencias que podrían originarse de semejante contravención y se echó atrás. Era una responsabilidad demasiado grande entregar a aquella monstruosa criatura la llave de acceso a tan tenebrosas esferas de lo exterior. Whoteley, al ver el cariz que tomaban las cosas, trató de poner la mejor cara posible. Bueno, ¿qué le vamos a hacer si se pone así? A ver si en Harvard no son tan picajosos y hay más suerte. Y sin decir una sola palabra más se levantó y salió de la biblioteca, debiendo agachar la cabeza por cada puerta que pasaba. Armitage pudo oír el tremendo aullido del gran perro que había en la entrada, y a través de la ventana observó las zancadas de gorila de Whoteley mientras cruzaba el pequeño trozo de campus que podía divisarse desde la biblioteca. Le vinieron a la memoria las espantosas historias que habían llegado a sus oídos, y recordó lo que se decía en las ediciones dominicales del Advertiser, así como las impresiones que pudo recoger entre los campesinos y vecinos de Dunwich durante su visita a la localidad. Horribles y malolientes seres invisibles que no eran de la Tierra, o al menos no de la Tierra tridimensional que conocemos, corrían por los barrancos de Nueva Inglaterra y acechaban impúdicamente desde las montañosas cumbres. Hacía tiempo que estaba convencido de ello, pero ahora creía experimentar la inminente y terrible presencia del horror extraterrestre y vislumbrar un prodigioso avance en los tenebrosos dominios de tan antigua y hasta entonces aletargada pesadilla. Estremecido y con una honda sensación de repugnancia, encerró el Necronomicon en su sitio, pero un atroz e inidentificable hedor seguía impregnado aún en toda la estancia. Por su insano olor los conoceréis. Sí, no cabía duda. Aquel fétido olor era el mismo que hacía menos de 3 años le provocó náuseas en la granja de Whoteley. Pensó en Wilbur, en sus siniestras facciones de chivo, y soltó una irónica risotada al recordar los rumores que corrían por el pueblo sobre su paternidad. ¿Incestuoso vástago? Dios mío, pero serán simplones. Dales a leer el gran dios Pan de Arthur Machen y creerán que se trata de un escándalo normal y corriente como los de Dunwich. Pero qué informe y maldita criatura, salida o no de esta tierra tridimensional, era el padre de Wilbur Whoteley. Nacido el día de la Candelaria, a los 9 meses de la víspera del 1 de mayo de 1912, fecha en que los rumores sobre extraños ruidos en el interior de la tierra llegaron hasta Arkham. ¿Qué pasaba en las montañas aquella noche de mayo? ¿Qué horror engendrado el día de la invención de la cruz se había batido sobre el mundo en forma de carne y huesos semihumanos? Durante las semanas que siguieron, Armitage estuvo recogiendo toda la información que pudo encontrar sobre Wilbur Whoteley y aquellos misteriosos seres que poblaban la comarca de Dunwich. Se puso en contacto con el Dr. Hutton de Aylesbury, que había asistido al viejo Whoteley en su postrera agonía, y estuvo meditando detenidamente sobre las últimas palabras que pronunció, tal como las recordaba el médico. Una nueva visita a Dunwich apenas reportó fruto alguno. No obstante, un detenido examen del Necronomicon, en concreto de las páginas que con tanta avidez había buscado Wilbur, parecía aportar nuevas y terribles pistas sobre la naturaleza, métodos y apetitos del extraño y maligno ser cuya amenaza se cernía difusamente sobre la Tierra. Las conversaciones sostenidas en Boston con varios estudiosos de saberes arcanos
y la correspondencia mantenida con muchos otros eruditos de los más diversos lugares no hicieron sino incrementar la perplejidad de Armitage, quien tras pasar gradualmente por varias fases de alarma, acabó sumido en un auténtico estado de intenso temor espiritual. A medida que se acercaba el verano, creía cada vez más que debía hacerse algo para interrumpir la escalada de terror que asolaba los valles regados por el curso superior del Miskatonic, e indagar quién era el monstruoso ser conocido entre los humanos por el nombre de Wilbur Whateley. ¿Han escuchado? El horror de Dunwich, capítulo 5, por Howard Phillips Lovecraft. En este relato han intervenido Miguel Ángel Pulido como Wilbur Whateley, Antonio Reverte Lucena como narrador y profesor Armitage. Guión y montaje por Terror y Nada Más. Terror y Nada Más 2013. ¿Estáis todos vivos? Hemos llegado todos sanos y salvos. Ha sido una noche tremendamente horripilante. El horror de Dunwich cada vez se torna más oscuro y tenebroso. En próximos programas seguiremos viviendo esta historia. Y ahora, llegando a la recta final de la noche, os recordamos nuestras formas de contacto. Nuestro email oficial, terrorinadamas@terrorinadamas.com. Nuestro Facebook, www.facebook.com/terror y nada más. Nuestro Twitter, Terror y Nada Más. Nuestra cuenta de Skype, Terror y Nada Más. Nuestra web oficial, www.terrorinadamas.com. El canal de YouTube, www.youtube.com/pesadillas17. Recordaros que inmediatamente a la finalización de esta emisión tendréis disponible el audio completo en este mismo canal, y posteriormente será publicada en nuestro canal oficial de YouTube una versión audiovisual del mismo, además de publicar en nuestros medios de distribución habituales, iVoox, iTunes, archive.org, etc., los relatos emitidos en calidad óptima. Bien, hordas del horror, terror y nada más. Es todo por esta noche. Nos han acompañado en esta perfecta velada de horror y miedo mis criaturas de la noche, Miguel Ángel Pulido y Celia Fernández. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues buenas noches, Antonio, buenas noches, Miguel Ángel, buenas noches a todos los oyentes y espero que hayáis pasado una noche de miedo con nosotros. Pues muy buenas noches, Antonio, Celia, y muchas gracias a todos los oyentes por pasar con nosotros una terrorífica noche. Hasta la próxima. Hordas del horror, terror y nada más. Las tinieblas se disipan. Nuestras mentes se separan hasta la próxima semana, que volveremos a unirlas para sentir el miedo y vivir el terror juntos, como no, en Terror y Nada Más. Que tengan dulces sueños, o mejor, terribles pesadillas. Saludos avernales a todos. Esto ha sido miedo. Terror y Nada Más, en directo.
Bien, hordas del horror, terror y nada más. Esto ha sido todo por esta noche. Gracias a todos los que habéis estado presentes, escuchándonos desde donde hayáis querido. Android, iPhone, desde la web. Gracias a todos. Y para los que queráis, seguiremos un ratito en el chat, hablando con vosotros durante un rato. Y bueno, y el que no, pues ya se puede retirar a sus tumbas, a sus ataúdes, etcétera. Esperamos que el show o la emisión de esta noche os haya gustado, os hayáis aterrado con nosotros, y os esperamos la próxima semana con más horrores y más pesadillas para vivir el miedo y sentir el terror juntos como esta noche. Gracias a todos y saludos avernales.